El Diván de Chus es un espacio en el que abordamos diferentes trastornos psicológicos de la mano de Chus González, psicóloga clínica que nos ayudará a afrontar mejor situaciones con las que convivimos en nuestro día a día. Poneos cómodos y escuchad. El dolor por la pérdida se puede experimentar no solo por la muerte, sino cada vez que en la vida tenemos una experiencia de interrupción definitiva de algo, de pérdida, de distancia, que no podrá ser cubierta. Hoy, en el Diván de Chus, hablamos del duelo, el duelo como proceso psicológico que se produce tras una pérdida, una ausencia, una muerte o un abandono. Hola Chus, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal Elena? ¿Cómo va? Pues vamos, en este episodio 24, vamos yendo. Vamos. Vamos. Vamos a hablar del duelo en este caso y a raíz, por cierto, de la pérdida de una compañera y amiga de Chus y mía, Celia Sánchez. Por eso, por la pérdida de esta amiga y compañera, hemos pensado tratar este tema. Lo vamos a abordar aplicado a distintas situaciones, especialmente al duelo ligado a la muerte, pero también en otras situaciones de la vida. Y es que sobrellevar la pérdida de un amigo cercano o un familiar podría ser uno de los mayores retos que podemos enfrentar. La muerte de la pareja, un hermano o un padre puede causar un dolor especialmente profundo y podemos ver la pérdida como una parte natural de la vida, pero aún así nos puede embargar el golpe y la confusión, lo que puede dar lugar a unos periodos largos de tristeza y depresión. Chus, me gustaría que empezáramos definiendo duelo desde el punto de vista psicológico. A ver, decimos duelo realmente no referido solamente a la muerte orgánica o la muerte física, al fallecimiento de un ser querido, sino fundamentalmente a toda circunstancia que dé lugar a un cambio importante y profundo en la vida de una persona. Un cambio puede ser pues la ruptura de una relación de pareja, puede ser por supuesto la muerte de un ser querido, puede ser una mudanza, puede ser un cambio de trabajo. O sea, siempre que hay algún cambio coyuntural importante en alguna faceta crucial de la vida de una persona, podemos hablar de duelo, porque el duelo realmente implica el abandono de la etapa precedente y hay que hacer el tránsito a la etapa nueva, por decirlo de alguna manera. Si es, por ejemplo, en el duelo de una relación de pareja, pues lógicamente ya no estás con esa persona, tienes que aprender a desquerer, no existe esa palabra, pero yo la digo mucho en terapia, de la misma manera que cuando conoces a una persona aprendes a quererla y es un proceso en el tiempo, pues el duelo implica aprender a desquerer a esa persona, que también es un proceso en el tiempo, de ahí que necesitemos tiempo y necesitamos espacio para dejar de generar sentimientos de amor, de confianza, de ternura hacia esa persona. Si es un tema de trabajo, pues lo mismo. Dejas el trabajo, pues normalmente pues hay compañeros con los que estás ligado, ya conoces los intríngulis de tu profesión, son muchísimas horas que dedicas a ello y tienes que hacer el tránsito normalmente a otro trabajo. O, por ejemplo, las personas que se jubilan dejan la vida laboral y pasan a otro estado, que se llama esto, que es el estado de jubilado, ¿vale? O cuando una persona está parada, pues es otro estado. Siempre que hay cambios de este estilo, hay que pasar un proceso de duelo, que realmente es la expresión que se le da al tránsito que hay que hacer cuando se pasa de un estado a otro o cuando hay una muerte o un cambio brusco por el fallecimiento de un ser querido. Y al margen de la situación que nos produzca el ir a ese duelo, ¿se pasan las mismas etapas? ¿La persona pasa por las mismas etapas, sea la situación que sea? ¿O no necesariamente? No necesariamente. Además, las etapas, en líneas generales, las etapas del duelo son 5 etapas. La primera es la negación. Vamos a ceñirnos, por ejemplo, pues a que te dejan, ¿no? En una relación de pareja, ¿no? O se muere una persona.
Pues la primera etapa es como que no me puedo creer que está pasando, esto no es verdad, sobre todo si es una etapa, si es una muerte brusca. Esto es brutal, porque lógicamente entras incluso en un estado de shock. Entonces, una persona no tiene capacidad para asumir un cambio tan brusco, tan intenso y tan brutal en un corto espacio de tiempo. Entonces, primero es la negación, después viene la ira, que yo me rebelo contra esto porque no quiero, no me da la gana, no voy a aceptar que esta persona ya no está o ya no forma parte de mi vida o lo que sea. Y una tercera etapa es cuando ya después de la ira viene la depresión o la tristeza, ¿no? Es cuando ya empiezo yo a darme cuenta que esta persona no está y que empieza otra situación en la vida. Luego de la tristeza viene ya la aceptación, que ya acepto que esta persona no está, ya las cosas funcionan de otra manera, empiezas a buscarte la vida sin esta persona. Y la última etapa es la asunción. La asunción es cuando ya he aceptado que esta persona no está, la asumo como parte de una nueva etapa de mi vida y entonces ya no hay esa tristeza tan terrible que hay en la primera parte. Todo este proceso es un tránsito también de emociones. No es lo mismo la negación y la ira, que son como van bastante unidos, donde una persona está fundamentalmente enfadada. Por ejemplo, en la primera etapa hay mucho shock, en la segunda etapa, en la ira, pues uno está enfadado porque no quiero, no me da la gana, porque se habrá muerto, me ha dejado, todo esto. Y luego ya viene la tristeza. La tristeza es una emoción muchísimo más pasiva, muchísimo más de hundimiento, ¿no? Pero después de eso empieza un poco como el renacimiento, ¿no? Cuando tú ya aceptas esto y asumes esa muerte desde otro lugar. Entonces yo siempre digo a mis pacientes que es como atravesar un puente. Entonces empiezas en la negación, te metes en lo más profundo de ese dolor y vas transitando por ese dolor hasta la otra orilla, pero en la otra orilla sales ya del agua y subes. O sea, cuando tú aceptas y tienes asumido la muerte de esa persona, ya no te quedas en la muerte, te quedas en lo que esa persona ha aportado en tu vida. La integras desde la vida, no desde la muerte. En definitiva, ahora estamos hablando de la muerte, pero la muerte es solamente la última fase. O sea, lo mismo que el nacimiento no es una vida. Una persona nace, se desarrolla y muere. Vale, la muerte es la última fase de la vida. Pero, lógicamente, digamos que el 95% es vida. El 5% restante es la muerte, cómo muere esa persona y qué supone la muerte en la vida de una persona. Entonces, ayuda muchísimo en el duelo transitar sobre estas fases. Lo que pasa es que hay mucha gente que tiene miedo. Entonces, como eso implica meterme en el dolor de la muerte, me quedo aquí en esta orilla sin cruzar el puente. ¿Y qué pasa? Que por miedo no quiero tirarme al agua y me quedo anclada toda la vida en el sufrimiento. Sin embargo, si tú traspasas el puente, o sea, haces tu duelo, al final llegas a aceptar y asumir que la muerte forma parte de la vida, como así es, y realmente puedes recordar a esa persona incluso con serenidad, con alegría, porque realmente te unen esas emociones de lo que ha aportado esa persona en tu vida. La muerte ya pasó, no te quedas anclada, ya no está, es terrible, ¿qué voy a hacer sin esa persona en mi vida? No, eso hay que hacerlo, hay que trabajarlo psicológicamente. Yo entiendo que dependerá de lo que todos interpretemos o de lo que hayamos asumido la muerte en nuestra vida, es decir, del concepto que tengamos de muerte y cómo la vivamos o cómo nos hayan educado también. Sí, eso es fundamentalísimo. Mira, todas las personas a partir de una cierta edad, digo a partir de una cierta edad porque una persona joven piensa menos en la muerte. Que bueno, la muerte pues ocurre a tomar por saco, me queda toda la vida por delante, porque nosotros somos de una cultura donde pensamos que morimos de viejos. ¿Morimos de viejos o morimos de enfermos? Es un poco lo que llevamos ahí clavado en la neurona, ¿no? Entonces, una persona de 20 años, imagínate, si la esperanza de vida son a partir de 90,
anda que lo que le queda por delante. Luego ya el tema cambia porque empieza a correr todo de una velocidad absolutamente vertiginosa. Como decía mi madre, a partir de los 30 corren, los 40 vuelan y a partir de esto ya es un suspiro, ya no se sabe lo que hay, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta porque lo que tenemos que hacer es, cuando llega una mediana edad, todos debemos de elaborar nuestro propio concepto de muerte. O sea, ¿qué es la muerte para nosotros? ¿Cómo vivimos la muerte? ¿Cómo nos gustaría morirnos? Yo siempre le digo a mis pacientes que a partir de un cierto momento todos deberíamos de hacer nuestro testamento vital, que eso es importantísimo para saber si yo, no sé, tengo una enfermedad, un accidente, por ejemplo, me quedo más para allá que para acá. Yo quiero saber si yo no tengo voluntad para poder decidir si mi vida se prolonga de manera artificial, de si tengo paliativos o no. Todo esto, mi concepto de muerte, yo lo elaboraré en función de mis creencias sobre la vida, mis creencias sobre la muerte. También depende si tengo creencias religiosas, espirituales, que no es lo mismo una cosa que otra, que se suele confundir. Y entonces yo dejaré testado qué es lo que quiero que pase conmigo, o en todo caso con mi cuerpo, que esto es lo que queda aquí, ¿no? En definitiva, el cuerpo es la envoltura que necesitamos para vivir en esta vida terrestre, en este planeta. Entonces, eso es una medida muy práctica, porque luego los descendientes, si los hubiese, se quedan, bueno, ¿qué hacemos? O, por ejemplo, ¿qué quieres? ¿Te enterramos? En el caso de que muchas veces que hay panteones familiares y esto, te enterramos, te quemamos, te enterramos por ahí debajo de un árbol, echamos tus cenizas al mar, yo qué sé. O sea, y la gente esto lo ve como un tabú. No vamos a hablar de esto, ¿no? Hombre, pues, ¿por qué no? Yo siempre recordaré que cuando murió mi hermana, que murió de un cáncer de un tumor pulmonar, y fue una muerte, pues, en muy poco tiempo, pocos meses, ¿no? Ella ya, por supuesto, sabía clarísimo que se iba a morir. Y hablábamos de esto. Bueno, entonces, a ver, ¿qué quieres que hagamos? No, yo siempre pensé que ella quería tirar sus cenizas por ahí, como buena gallega de pro que era y tal. Y nosotros tenemos un panteón familiar en Orense, que es un cementerio pequeñito que se quedó en la ciudad. Ahora ya el cementerio es otro, que está en las afueras. Ese cementerio, pues es un cementerio que está protegido por patrimonio, porque están toda la gente de la República ahí. Mi hermana de izquierdas, feminista radical, tal. Y siempre decía, no, pues mira, sabes, estoy pensando, que nos sorprendió mucho, a mí me quemáis, no quiero ningún tipo de ceremonia religiosa, porque ella era atea. Se le hizo una ceremonia de sus compañeros de profesión, era catedrática de historia y era una ceremonia muy bonita y totalmente atea, lógicamente, y decía, no, a mí las cenizas las enterráis en el panteón en el panteón familiar. Que yo decía, pero bueno, ¿el panteón familiar? ¿Tú qué vas a hacer allí? Pero esto no estábamos hablando tal cual, esto fue 15 días antes de morir, ¿eh? Uf. Y decía ella, sí. Y me acuerdo que decía a su hija, dice, bueno, mamá, ¿tú piensas que te vas a salir por la noche a tomar un cafecito con los colegas de la República, que a ti ese rollo te va mucho, ¿no? Quiero decirte que gastábamos bromas sobre esto, ¿no? Y yo, por ejemplo, ella siempre decía, joder, toda la vida presumiendo de familia longeva, porque toda mi gente ha muerto con 100 años prácticamente, y dice, yo ahora voy a palmar con 60, ¿no? Entonces, hay que hablar de la muerte, incluso cuando una persona se muere, hay que hablar de esa persona, no se puede o gastar bromas o yo qué sé, además como que te sale, ¿no? Siempre te dicen, bueno, humor negro. Bueno, pues igual es negro, no sé si el humor tiene color, pero te nace porque tú tienes el recuerdo de esa persona como muy vivo y entonces te sale hablar de esto lo mismo que si fuera, pues te vas a la casa de una amiga y hablas con tu amiga, ¿no? Pues esto es igual, hay que romper todo tipo de tabús y por supuesto que cada persona tiene que elaborar su concepto de muerte, plantearse este tipo de cosas y no dejarlo, ya al final ya veré yo a ver qué hago. Esto es más importante que un plan de pensiones. Pues lo tengo claro, ¿no? Sí, es curioso, pero
yo he empezado a escuchar hablar de la muerte hace algunos años y en la voz de una médico de urgencias que trabaja con la muerte a diario y que ve la muerte a diario. Y personas de ese tipo yo creo que conviene ponerlas en nuestra vida cuanto antes mejor, porque yo hasta ese momento no empecé a naturalizar la muerte y a verla de manera más normal, porque lo que tú dices de bromear sobre la persona que se ha muerto, en un caso, por ejemplo, yo creo que eso sí que tendemos a hacerlo. Yo lo veo más habitual, ¿no? Incluso en el propio funeral, a los pocos días, o sí que hablas. No, en el mismo funeral. O en el mismo funeral, es verdad. De Celita nos echamos muchas risas es verdad. Y muchos chascarrillos bueno, si estuviera aquí, venga, vamos a brindar con el cava rosé que a ella le gustaba, no sé qué, no sé cuánto. Pero ¿por qué no? Claro. Eso no le quita, no le quita importancia. A mí me importa un bledo la muerte, me importa un bledo cómo murió Celia, mi hermana, mi perra. Uno tiene que morir de algo. Está claro que para allá nos vamos todos. Porque aquí no se queda nadie. Aquí no se queda nadie, eso está clarísimo. No sé por qué narices nos aferramos a la permanencia, a ese pego a la permanencia, cuando la vida es sutil. Todo termina, absolutamente todo, y nosotros también. La única diferencia que uno van antes y otro después. Yo ya tengo por allá una pandilla por el otro barrio, con lo cual, mira, fenomenal. Me imagino que alguien me esperará en el más allá, ¿no? Pero para allí vamos todos. Entonces, el cuerpo tiene que morir de alguna manera. O mueres de un accidente o de algo brusco, o mueres por un estado de envejecimiento o por alguna circunstancia extra, que bueno, las hay, ¿no? Pero lamentablemente ahora estamos teniendo unas cifras de cáncer, por ejemplo, impresionantes en personas jóvenes, porque si hablamos de una persona de 50 años, 60 años, es una persona joven, que lógicamente el cáncer es más brutal porque hay muchísima renovación celular. Un cáncer en una persona ya de una edad avanzada no es tan rápido a nivel de muerte. Puede estar muchísimo más tiempo con ese cáncer porque las células ya no se reproducen de esa forma tan rápida. Estamos teniendo cánceres. Yo dentro de mi franja, pues en la decena de los 50, yo he perdido a muchísima gente, pero a mucha gente, amigas mías, a mi propia hermana, que dices, me cago en 10, pero ¿esto qué es? Esto yo lo he visto en mis padres a partir de los 90 años, 85, 90 años, cuando ya se empezaban a morir sus amigos, que mi padre siempre decía, ostras, es que me estoy quedando sin amigos. Pues es que eso yo lo digo, pero con bastantes años menos. Yeah. Entonces, claro, si la muerte, tú no tienes elaborado tu propio concepto de muerte, ¿qué va a pasar con cómo vas a vivir la muerte? Todas estas cositas, pues, yo entiendo que pueda ser absolutamente desesperante, porque una persona que no tiene ideas religiosas, porque quien tiene ideas religiosas lo tiene muy claro, pues ya sabe lo que va a pasar para allá y listo, ¿no? Pero quien no tiene ideas religiosas, pues ¿cómo drena todo eso? Es muy complicado. Bueno, habrá gente que se agarre a otras cosas, ¿no? Que no religioso, pero a lo mejor sí espiritual. Habrá cierta espiritualidad, ¿no? Y bueno, ciertas creencias, no en la propia religión tal cual, pero sí a lo mejor en otras formas o en... Pues mira, yo lo que observo en consulta, que es un tema que siempre pregunto, muchas veces por pura profilaxis, ¿no? ¿Qué idea tienes tú de la muerte? Normalmente pues es que ninguna. Y luego mi siguiente pregunta es, ¿eres religioso o religiosa, no? Pues no. Bueno, eres atea, aquí morimos, acabó y adiós, muy buenas. Pues tampoco lo tengo muy claro. El concepto de la espiritualidad tampoco está muy claro, ¿eh? O es algo que o te ocupas de ello... Ya, claro, sí, que no viene por ciencia infusa, claro. No. De hecho, yo todo esto que estoy diciendo aquí, hubo un momento en mi vida que fue pues a partir de los 40 aproximadamente, que yo, pues como toda la vida, me empecé a hacer preguntas y empecé a buscar y me empecé a ocupar de todas estas cosas, ¿no? Pues del concepto de trascendencia, de muerte,
de espiritualidad. Y eso es un proceso de desarrollo personal importante. Importante, que deberíamos hacer, ¿no? Yo creo que todos. ¿El duelo se puede volver algo patológico? Claro, antes te decía, una persona que no atraviesa el puente por miedo al dolor se queda en esta orilla de acá, anclada en el sufrimiento toda la vida, y que genera una depresión habitualmente. Otra cosa que puede pasar es que se quede anclada en alguna de las fases del duelo. Si, por ejemplo, se queda anclada en la fase de la ira, es una persona que se volverá tremendamente resentida, muy rencorosa, muy taciturna, muy iracunda, muy de estas del morro apretado. Y una persona que se queda anclada en la fase siguiente, que es la tristeza, pues se puede quedar anclada en una depresión. De hecho, antiguamente, en los pueblos de Galicia, aquí no lo sé, había veces que cuando, por ejemplo, a una mujer se le moría el marido, hacía como una promesa y se ponía una especie de hábito, o bueno, de hábito, eso es el caso más extremo, pero se vestían de negro, lo de negro, sí, el luto, sí, el luto. Se ponían de luto, y cuando era el marido era el luto de por vida. Sí, era terrible. Y había ya un cambio de vida de esa mujer. Ya no se relacionaba con hombres, se quedaba en casa, el duelo con las tías solteras y todo este tipo de cosas, que a mí eso me pone los pelos de punta, porque hablo de mujeres jóvenes que yo he conocido cuando era pequeña. Ya no salía, no podía bailar, no podía ir a un restaurante, no podía hacer muchísimas cosas. El luto, o por ejemplo incluso el cabo de año, si hablamos de religión católica, a mí me decían cuando se murió mi madre, ¿no vas a hacer el cabo de año? Digo, yo no recuerdo ninguna de las fechas de los fallecimientos de mi vida. Ninguno, porque a mí no me interesa celebrar la muerte. ¿Cómo voy a hacer un cabo de año para celebrar cuándo se murió mi madre? Yo no celebro la muerte, yo celebro toda su vida. Entonces, no me interesa, yo qué sé, creo que fue en la primavera, en mayo, por ahí, pero no tengo ni idea, ni ninguna intención. Y hay gente que dice, no me digas, pues que eso es una falta de respeto. Bueno, para cada uno que sea lo que sea. Yo recordaré a mi madre toda la vida como un cascabel, que nadie dice el día que murió. Pues el día que murió, pues mira, le tocó un virus, ¿qué le vamos a hacer? Chao, cada uno muere de algo y ya está, pero celebrar eso, ¿qué sentido tiene? Es que yo creo que todo se basa en el respeto hacia el otro, que cada uno haga lo que estime oportuno. A mí me ocurre con el Día de Todos los Santos. O sea, por narices hay que ir al cementerio. Al Día de los Muertos, ¿no? Sí, el 31 de noviembre. Sí, bueno, yo le llamo el Día de los Muertos, pero es el de los santos. De los santos, de que tal. Se supone que si te mueres te vuelves santo o algo así. No lo sé, pero el caso es que hay que ir sí o sí al cementerio, donde tienes a los tuyos. Bueno, yo a los míos los recuerdo cada día de mi vida. No tengo por qué ir al cementerio a limpiar. O sea, ese ceremonial, que por narices lo hacemos todo en masa. O sea, yo voy al cementerio cuando a mí me apetece, si me apetece, y de la manera en la que me apetece. Entonces son una serie de rituales que parece que es lo correcto, ¿no? De cara a la galería. De cara a la galería. Si tú tienes allí yo, por ejemplo, a mi gente, pues de vez en cuando le pongo flores porque me voy a Orense, me apetece. Bueno, por lo que sea, porque es te da la gana. súper bonito, claro, que a mí me inspira muchísimo y me da muchísima calma. Bueno, pero si fuera un sitio terrible, yo no iría absolutamente nunca. Mi madre jamás en la vida ha ido al cementerio y estaban sus padres allí. Nunca. Odiaba el cementerio. Siempre decía, a mí voy allá arriba cuando me llevéis con los pies por delante. Si no, ni de coña, ¿no? A mí, por ejemplo, es un sitio que me gusta mucho. Por el enclave, es muy verde, sí, todo muy así, cementerios, ¿no? Preciosos. Pero si no, no. Pero eso forma parte de un prejuicio a nivel social, de que todos tenemos que hacer todo de la misma manera, y cuando algo se hace diferente, hay problemas. Sí, te miran mal de entrada. Te miran mal porque haces esto. Yo recuerdo, por ejemplo, me decían, pero ¿por qué no le coges esto en los tanatorios
la sala, ¿no? Yo a mi madre no le cogí sala, no iba a quedarme allí toda la noche porque no, es un cadáver. Mi madre no es eso, que está allí, son sus huesos, es su cadáver. No se exhiben los cadáveres. En mi casa uno se cierra, se mete en la caja o se quema, chao pescado. Y luego la gente que es de la más inmediata hará lo que estime oportuno, ¿no? Todo ese ceremonial, bueno, pues mi madre era religiosa, obviamente, le hice un funeral ¿cómo se dice? Como Dios manda. Como Dios manda. Porque sería lo que a ella le gustaría. Entonces yo pienso en esa persona y pienso, ¿qué le gustaría a esta persona? Pues si es una persona religiosa, yo le hago todas las parafernalias religiosas que hay que haber, aunque yo no comulgue con esa historia. Sí. Pero tener que hacer todo, es cuando puse la esquela en la prensa, que hice una cosa diferente. Bueno, la gente me puso a parir, porque en Orense es una ciudad pequeña, ¿no? Entonces, no, cada uno que haga lo que le dé la gana. Cuando se murió Celita, pues nos fuimos todos a brindar a Alitos, digo, vámonos allí, que era donde desayunábamos todos los días y donde nos podemos juntar, y está enfrente de su casa y al lado de su iglesia, y estupendamente, y ya está. A quien no le guste, bien, que tiene dos trabajos, que le guste y que no le puede gustar. Tal cual. Exacto. Oye, Chus, ¿cuándo debemos pedir ayuda? Si estamos atravesando en una situación de duelo, ¿cuándo debemos acudir a un profesional? Mira, cuando nos hemos quedado ahí en el puente que no lo hemos cruzado. Lo normal es, por ejemplo, tienes un fallecimiento o una ruptura amorosa o un cambio de trabajo penoso, si te ascienden no pasa nada, ¿eh? No, eso no. Pero si te quedas en paro, no hay ningún problema, ¿no? La gente dice, bueno, si esa persona se queda anclada en alguna de las fases y tiene una depresión y no acaba de aceptar que esa persona ya no está, puede ser, ¿no? Pero también a veces sucede que una persona vive como si nada hubiera pasado. Entonces, cuando nosotros tenemos una mala noticia, nos puede ocurrir algo, a mí me ocurre, con lo cual yo lo digo ya de antemano, que es una disociación. Quiero decirte, por ejemplo, pongo un ejemplo porque así se ve más fácil para verlo desde fuera. Yo cuando se murió mi padre, yo estaba en Alicante con mis hijos, que eran pequeñitos, tendrían a lo mejor 3 años, 4 años, 5, por ahí, ¿no? Entonces me llama mi hermana, me da la noticia y entonces en ese momento mi cerebro como que se divide, se disocia, ¿vale? Ah, mamá ha muerto. O sea, como si no me importara absolutamente nada. Y entonces yo automáticamente me pongo un plan logístico, ¿vale? Bueno, salgo ahora porque eran las 3 de la mañana. No, pues mejor voy a dejar que los niños descansen. Me levanto, tengo todo preparado. Ahora me pongo a hacer maletas. ¿Por qué? Porque me tenía que cruzar España 1000 kilómetros con 2 niños pequeños, yo sola, sin coche, tuve que hacer alquilar, bueno, la de Dios. Entonces yo me pongo en modo operativo. Y llego allí, todo Dios claro, llorando de duelo y tal. Y yo llego, hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? A ver qué voy a ver a Mercedes, ¿no? Aquí en la caja. Ya. Y entonces yo me acuerdo que mi hermana y su marido me miraron como diciendo, esta todavía no ha aterrizado. Ya. ¿Vale? Y aterricé. Justamente me llevó mi hermana, muy sutilmente, a donde estaba la caja de mi padre, en el tanatorio. Entonces me dijo una palabra que en ese momento es como ¡bum! ¡pum! Y en ese momento es cuando ya tomas conciencia y te vienes abajo. Pero tomas conciencia porque antes tú no habías querido tomarla, porque fuiste más práctica y operativa y dijiste, claro. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Esto, boom, y te pusiste en modo on, operativo total. Sí, pero yo no lo hago conscientemente, yo lo hago automáticamente. Me pasa siempre que tengo un problema importante. O sea, me pasó con la muerte, me pasó con el diagnóstico del cáncer, me pasó casi con lo de Celita. Me pasa en eventos importantes. O sea, primero, ¿qué tengo que resolver? Yo soy capricorniana, y las capricornianas somos muy prácticas, muy operativas y muy resolutivas y muy ton, ¿vale? A ver, primero, ¿qué hay que hacer? Y luego ya, cuando está todo resuelto... Ya te vienes abajo. Ya digo, claro, más dura es la caída, también tengo que decir, ¿no? Porque la gente ya lo lleva un poquito resuelto, ¿no? Sí. Entonces, en ese momento...
tienes que venirte abajo. O sea, tienes que venirte abajo, tienes que llorar, tienes que patalear, tienes que gritar. Hay que llorar con la boca abierta, señores. Llorar llorar para adentro, sonando los bocos ahí. No, llora, joder, abre la boca, grita, patalea, desespérate, porque realmente dices, ¿qué ha pasado? No me he enterado, me falta un capítulo en esta historia. Y es la desesperación, y cuando una persona está desesperada, tiene que expresar para afuera esa desesperación, porque si no se te queda el alma hundida, te queda una tristeza absolutamente horrible y profunda. Entonces, de ahí pasar a una depresión es muy fácil, muy fácil. Uf. Entonces hay que llorar, hay que patalear cuando la gente dice, no, yo estoy en el funeral y qué dura es, fíjate, es que no suelta una lágrima, qué mujer más entera en ese momento, pero esa mujer va a somatizar muchísimo después, se va a poner malita y va a estar fatal. Bueno, pero tampoco sabemos en qué momento esa persona puede soltarlo, puede gritar, puede llorar, puede lo que sea, que puede que esté entera ahí en el momento del funeral. Se dé un tiempo, pero si ve que pasa el tiempo, y empieza a tener incluso sintomatología física, porque tiene un duelo enquistado. Un duelo enquistado es un duelo no aceptado. O sea, ¿cómo no te va a afectar algo que te cambia la vida 100%? Claro. Es que tienes que hacer eso. O sea, es que los niños cuando se le muere el hámster lloran, que es otro tema. Los niños, señores, digámosle que la muerte existe. Los niños lo ven, se le muere el animalito, se le muere la plantita, el arbolito, el gusanito que se transforma en mariposa, que todos van con la morera esa cuando eres pequeño al colegio. O sea, no hay que decirle que es una estrellita que hay en el cielo y ahí está el abuelito, no sé qué, no sé cuánto. Tampoco hay que llevarle a pie de tumba y enseñarle un cadáver, claro que no, ¿vale? Pero hay que hablarle a los niños de la muerte. Los niños tienen capacidad perfecta para asumir una muerte y ver a su madre y a su padre que lloran. Pero ¿cómo no? Es que ellos también lloran. Y hay que saber acoger eso desde el amor y desde la compasión. Que la compasión no tiene nada que ver con la compasión cristiana como concepto de ahí todos plañideros horribles. No, la compasión tiene que ver con la empatía. Yo soy capaz de ver cómo estás tú y sentirme solidaria en ese sentimiento de tristeza. Eso es compasión. Pues dicho queda, aprendamos a gestionar el duelo, que no se nos enquiste, y si tenemos que gritar, gritemos, si hay que llorar, lloremos, que es lo más natural. Pues de ello hemos hablado en este episodio 24 de El Diván de Chus. ¡Hala, 24! 24 episodios llevamos ya. ¿Cómo te quedas? Muy bien. Vale, a por otros 24. Exactamente. Un placer, Chus, como siempre. Vale, un besito a todos. Chao, chao. Puedes seguir a Chus González en sus redes sociales a través de Instagram, Facebook, Twitter o LinkedIn. No olvides que si comentas y compartes este contenido, nos ayudas a su difusión y a seguir creciendo.